Ascensores, tercera parte. Limitador de velocidad. Lo componen dos poleas, una instalada en el cuarto de máquinas y otra alineada verticalmente con la primera en el fondo del hueco. A través de ambas pasa un cable de acero cuyos extremos se vinculan, uno a un punto fijo del bastidor de la cabina y otro a un sistema de palancas cuyo extremo se encuentra en la parte superior del bastidor. El cable acompaña a la cabina en todo momento y es absolutamente independiente de los cables de tracción, es decir, no interviene en la sujeción de la cabina y el contrapeso. En la polea superior del limitador se produce la detención brusca del cable cuando la velocidad de dicha polea y, por tanto, la de la cabina, supera el 25% de la velocidad nominal. El cable limitador activa el sistema de palancas llamado paracaídas. Asimismo, incorpora un contacto eléctrico tanto en el mecanismo de acuñamiento de la cabina como en la polea superior que corta la serie principal para evitar que el motor siga funcionando una vez que la cabina ha quedado clavada a las guías mediante el mecanismo de acuñamiento. Este mecanismo fue patentado por Rubén Lorenzo Curiel en 1853. Hay dos tipos de limitador de velocidad. El limitador oscilante, que es un gatillo oscilante que se enclava al acelerarse, y el limitador centrífugo, que es la acción de la fuerza centrífuga la causante de la operación de frenada. Es más silencioso aún a velocidades elevadas, motivo por el que se emplea en mayor medida. Existen paracaídas de acción instantáneos y también progresivos, para ascensores de alta y media velocidad. Los primeros para velocidades de hasta 60 metros por minuto y los progresivos para velocidades desde 60 metros por minuto. Consiste en un sistema de palancas cuyo movimiento acciona unas cuñas o rodillos que se encuentran en una caja junto a las guías. Cuando se da la caída de la cabina o sobrepasa la velocidad nominal, las guías son mordidas por las cuñas o rodillos y se produce la detención de la cabina. El paracaídas debe cumplir con los siguientes requisitos: actuar mecánicamente, ejercer esfuerzos de frenado prácticamente iguales en las dos guías, abrir de inmediato el circuito eléctrico de maniobra y detener el coche con la carga máxima de transporte. Los guiadores son elementos solidarios con el bastidor del coche o del contrapeso, según corresponda. Se deslizan en contacto permanente con las guías. Habrá como mínimo dos guiadores en cada lado del bastidor, uno arriba y otro abajo. Los guiadores del coche serán capaces de resistir los esfuerzos resultantes del peso propio del coche más la carga máxima que se pueda transportar. Cada guiador estará compuesto por un soporte y un patín de deslizamiento con su correspondiente vástago y resorte de amortiguación. Superados los 150 metros por minuto, deben instalarse los guiadores con ruedas. Las guías conducen la cabina en su trayectoria y además sirven de apoyo en caso de rotura de los cables, por lo que deben tener una resistencia de acuerdo con el peso total de la cabina cargada y estar perfectamente alineadas. El contrapeso también tiene guías, que en general no tienen más misión que conducirlo, aunque en algunos casos deben soportarlo en caso de rotura de los cables. Medio de suspensión. Los cables de tracción que se utilizan en ascensores deben ser de acero, adecuados a la función o trabajo que deban realizar. Tanto los cables de tracción o de accionamiento del coche y de su contrapeso, como el del regulador de velocidad, deben ser enterizos, quedando en consecuencia prohibido el empalme de sucesivos trozos para alcanzar la longitud necesaria de trabajo.
El diámetro mínimo de cada cable es de 9 milímetros. La nueva generación de sistema de suspensión es a través de cintas planas flexibles conformadas por hilos de acero horizontales recubiertos de poliuretano. Usan poleas más pequeñas y por lo tanto máquinas sin engranajes y de estructura radial. Todo umbral de cabina debe estar provisto de un guardapiés, que es un faldón vertical que tendrá un ancho igual al de la plataforma de cabina y una altura vertical de 75 centímetros como mínimo, terminado con un chaflán a 75 grados respecto del plano horizontal, con una proyección sobre el mismo de 20 milímetros mínimos. En caso que la profundidad del pozo lo permita, deberá construirse con la mayor altura posible, compatible con el espacio disponible. Los finales de carrera, uno superior y otro inferior, están instalados sobre las guías, similares a unos raíles de tren, por las que se desplaza la cabina y evitan que ésta supere el recorrido máximo que puede alcanzar, tanto en subida como en bajada. Los limitadores de carga son celdas de carga que censan el peso dentro de la cabina, evitando su funcionamiento en caso de sobrecarga. Miden microdeformaciones ocasionadas por el peso. Bloquean el sistema de funcionamiento si registra un peso excesivo y eventualmente pueden emitir una señal sonora como aviso. Las puertas de ascensores deben ser automáticas, de deslizamiento horizontal, corredizas o telescópicas. Por razones de seguridad en la operación no se admiten las puertas tipo tijera, compuestas por varillas metálicas articuladas. La instalación de las puertas depende de las medidas que tengamos disponibles en el hueco de elevador. Pueden ser de 2 hojas o más dependiendo de las medidas y pueden tener apertura lateral o central. Como detectores del estado de las puertas tenemos sensores activos. Este tipo de sensores inyectan luz, microonda o sonido en el medio ambiente y detectan si existe algún cambio en él. Los sensores pasivos, conocidos como PIR, pasivos infrarrojos, detectan la temperatura del cuerpo humano. Y los tipos radar que detectan objetos. Ahora, las cortinas de infrarrojos se utilizan para evitar que las puertas del elevador se cierren en el momento en que alguien o algo se encuentre entrando o saliendo de la cabina. Su funcionamiento es muy sencillo. Cuando una persona o objeto es interceptado por uno de los rayos, el sistema se activa automáticamente provocando la reapertura de la puerta. Son los más seguros.